Al lado del despacho había un pequeño cuarto de baño, y cuando Tad se sintió capaz de caminar, se dirigió hasta allí para examinar la herida de la mano, que seguía doliéndole terriblemente bajo la áspera luz del tubo fluorescente del techo. Tenía el aspecto de una herida de bala, un orificio redondo, con un círculo de hollín negro en el borde. El hollín parecía pólvora, en lugar de restos de grafito. Volvió la palma de la mano hacia arriba y vio un punto rojo brillante, del tamaño de un alfilerazo, en el lugar de la herida. Hasta allí había llegado la punta del lápiz. Ha faltado muy poco para que la atravesara por completo, pensó al verlo. Dejó correr el agua fría y puso la mano bajo el grifo hasta que la notó entumecida. Luego sacó la botella de agua oxigenada del armario. Comprobó que no podía sostener la botella con la mano izquierda, de modo que la sujetó contra el cuerpo, con el brazo, para desenroscar la tapa con la diestra. A continuación, vertió un poco de desinfectante en la herida y observó cómo el líquido formaba una espuma blanca, mientras apretaba los dientes para resistir el dolor. Dejó en su sitio la botella de agua oxigenada y sacó uno a uno los frascos de medicinas del armario, examinando las etiquetas. Un par de años atrás había sufrido unos terribles espasmos musculares a consecuencia de una caída ocurrida mientras practicaba esquí de fondo, y el bueno del doctor Hume le había recetado un potente analgésico. Tad solo había tomado algunas píldoras, pues había comprobado que le alteraban el ciclo del sueño y le rompían el ritmo de trabajo. Por fin localizó el frasco de analgésico, detrás de un tubo de crema de afeitar que debía de llevar allí 10 siglos, por lo menos. Destapó el frasco con los dientes y con pequeñas sacudidas hizo saltar una píldora sobre uno de los ángulos del lavabo. Dudó si añadir una segunda, pero decidió no hacerlo. Aquellas píldoras eran fuertes. Tal vez estén caducas. Solo faltaría que esta noche de juerga terminara con unas buenas convulsiones y un viaje al hospital. De todos modos decidió correr el riesgo. En realidad ni siquiera se planteó dejar de tomar el analgésico, pues el dolor era inmenso, increíble. En cuanto al hospital, observó de nuevo la herida de la mano y pensó, supongo que debería ir a que me echaran un vistazo, pero no pienso hacerlo. Con la de la gente que me ha mirado como si estuviera chiflado durante estos últimos días ya tengo bastante para todo lo que resta de esta vida. Dejó caer el frasco, 4 píldoras más. Se las puso en el bolsillo de los pantalones y volvió a guardar el recipiente en el estante de las medicinas. Después se cubrió la herida con una tirita. Escogió un parche redondo y mientras lo colocaba pensó, viendo este pequeño círculo de plástico, uno no se puede imaginar cómo duele. Stark me ha tendido una trampa. Me ha preparado una trampa en su mente y yo me he lanzado a ella de cabeza. ¿Era eso lo que había sucedido en realidad? Tad no lo sabía. No podía decirlo con certeza, pero de una cosa estaba seguro. No sentía el menor deseo de repetir esa experiencia. Cuando recuperó el dominio de sí mismo o algo parecido, Tad guardó el diario en el cajón del escritorio, apagó las luces del despacho y bajó al segundo piso. Hizo una pausa en el rellano y aguzó el oído unos instantes. Los gemelos estaban tranquilos. Liz también. El analgésico, en perfectas condiciones al parecer, comenzó a surtir efecto y el dolor de la mano empezó a disminuir un poco. Si la flexionaba sin darse cuenta, el sordo latido de dolor se convertía en un grito, pero, si tenía cuidado de no mover los dedos, resultaba soportable. Ah, pero mañana por la mañana sí que va a dolerte, muchacho. ¿Y qué vas a decirle a Liz? Bueno, aún no lo sabía. Probablemente la verdad o en cualquier caso parte de ella. Al parecer, Liz había desarrollado una gran habilidad para pillarle en las mentiras. El dolor remitía, pero los efectos secundarios de los espantosos sucesos, aún lo tenían sobresaltado, y pensó que tardaría un buen rato en conciliar el sueño. Bajó a la planta baja y echó un vistazo al coche patrulla, aparcado en el camino particular de la casa.
A través de los visillos de la gran cristalera del salón, advirtió el resplandor de dos puntas de cigarrillo, como luciérnagas rojas en el interior del vehículo. Esos hombres están ahí adentro, sentados tranquilamente. Los pájaros no los han alarmado, de modo que en realidad no han existido más que en mi mente. Al fin y al cabo, a esos policías les pagan para que se alarmen. Era una idea tentadora, pero el despacho daba al otro lado de la casa, y sus ventanas no se veían desde el lugar donde estaba el coche patrulla, tampoco el cobertizo. Así pues era posible que los policías no hubiesen visto los gorriones, al menos cuando empezaron a reunirse. Pero, ¿y cuando emprendieron el vuelo todos a la vez? ¿Cómo es posible que no los oyeran? Tú mismo viste al menos un centellar de ellos, 200, 300 tal vez. Tal salió al exterior. Apenas tuvo tiempo de abrir la puerta de la cocina, cuando los dos agentes ya saltaban del coche, uno por cada lado. Eran dos hombres corpulentos, que se movían con el sigilo y la rapidez de un par de acelotes. ¿Ha vuelto a llamar el tipo, señor Bedmont?, preguntó el policía, que había salido por la portezuela del conductor. Se apellidaba Stevens. No, no, no es nada de eso, respondió Tad. Estaba escribiendo en el despacho y me ha parecido oír una bandada de pájaros que remontaba el vuelo. Creo que me he sobresaltado un poco. ¿Ustedes han oído algo? Tad ignoraba el nombre del policía que se había apeado por el lado del acompañante. Era un hombre joven, rubio, con unas de esas caras redondas y cándidas que irradian inocencia. Lo hemos oído y los hemos visto, aseguró. Señaló el cielo, donde la luna, en cuarto creciente, colgaba sobre la casa, y añadió: Han pasado justo por delante de la luna. Eran gorriones. Una buena bandada, ¿eh? Resulta raro verlos volar de noche. ¿De dónde creen que han salido?, inquirió Tad. Bueno, le aseguro que no tengo idea. Me suspendieron en observación de aves, respondió el hombre de la cara redonda, con una sonrisa. Su compañero no le rió la gracia. ¿Está nervioso esta noche, señor Belmont?, preguntó. Tal le dirigió una mirada fría. Sí, últimamente estoy nervioso todas las noches. ¿Podemos hacer algo por usted? No, respondió Tad. Creo que no. Solo he sentido curiosidad por ese ruido. Buenas noches, agentes. Buenas noches, dijo el policía de la cara redonda. Steven se limitó a sentir con la cabeza. Bajo el sombrero tejano de ala ancha, sus ojos brillaban inexpresivos. Este piensa que soy culpable, se dijo Tad mientras desandaba el camino hasta la puerta. No sabe de qué, y probablemente no le importa. Pero ese hombre tiene la expresión de quien cree que todo el mundo es culpable de algo. ¿Quién sabe? Tal vez incluso tiene razón. Cerró la puerta de la cocina y giró la llave. Volvió al salón y se acercó de nuevo a la ventana. El policía de la cara redonda había vuelto a encerrarse en el coche, pero Stevens estaba todavía de pie al lado de la portezuela del conductor, y por un momento Tad tuvo la impresión de que el tipo lo miraba directamente a los ojos. Por supuesto, aquello era imposible. Con los visillos echados, Steven solo podía distinguir, como mucho, una silueta oscura y borrosa en el interior de la casa. De todos modos, Tad siguió dominándole aquella impresión. Corrió la cortina gruesa sobre los visillos y se acercó al mueble bar. Lo abrió y se sacó una botella de Gimlet, que siempre había sido su whisky preferido. Contempló un largo momento la botella y volvió a guardarla. Tenía unas ganas terribles de tomar un trago, pero aquel era el peor momento de su vida para empezar a beber otra vez. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de leche con mucho cuidado de no mover la mano izquierda. La herida le seguía doliendo, como si le ardiera. Al principio Stark me pareció impreciso y confuso. Pensó mientras tomaba un sorbo de leche. Fue solo un momento, pues recuperó su brutal energía tan deprisa que me asustó. Pero al principio me pareció impreciso y confuso. Creo que lo pillé durmiendo. Tal vez estaba soñando con Miriam, pero no lo creo. Lo que sondeé era demasiado coherente para tratarse de un sueño. Más bien parecía un recuerdo. Sí, creo que era la sala de recuerdos subconsciente de George Stark, donde todo
Está perfectamente anotado y archivado en su lugar correspondiente. Imagino que si él sondeara mi subconsciente, y por lo que sé es posible que ya lo haya hecho, encontraría algo parecido. Tomó un sorbo de leche y se quedó mirando la puerta de la despensa. Me pregunto si podría sondear en sus pensamientos conscientes. Y se dijo que sí, que podría, pero también pensó que ello lo dejaría de nuevo expuesto y vulnerable. La próxima vez no sería un lápiz en la mano. La siguiente ocasión podría tratarse de un abrecartas en el cuello. No puede hacerlo, me necesita. Sí, pero está loco. Y los locos no siempre se rigen por lo que más les conviene. Miró la puerta de la despensa y recordó que podía meterse en ella y salir por el otro lado a la parte trasera de la casa. ¿Puedo obligarle a hacer algo igual que él me ha obligado a mí? Para eso no tenía respuesta, al menos de momento. Por otra parte, un experimento fallido podría costarle la vida. Apuró el vaso de leche, lo lavó y lo puso en el escurreplatos. Luego se metió en la despensa. Allí, entre estanterías de conservas a la derecha y los productos frescos a la izquierda, había una puerta dividida horizontalmente en dos paneles que conducía a la amplia extensión de césped que dominaban el patio trasero. Abrió el pestillo de la puerta, empujó los dos paneles y vio el exterior de la mesa de picnic y la barbacoa, plantadas como silenciosas centinelas. Salió al sendero de asfalto que bordeaba la casa hasta unirse al camino principal en la parte delantera. El sendero brillaba como un cristal negro bajo la luz de la media luna y advirtió en el asfalto unas manchas blancas a intervalos irregulares. Cagadas de gorriones, hablando en plata, pensó. Tad recorrió con paso lento el sendero asfaltado hasta situarse justo debajo de las ventanas del despacho. Un camión asomó por el horizonte e inició el descenso por la carretera 15 en dirección a la casa, barriendo por un instante el césped y el sendero con la luz de sus faros. Bajo esa breve luz, Tad vio los cuerpos de dos gorriones muertos en el suelo, dos pequeños montones de plumas, de los que sobresalían unas patitas con tres dedos. Un instante después, el camión se perdió de vista. Bajo la luz de la luna, los cuerpos de los pájaros muertos se convirtieron de nuevo en sombras, nada más que sombras. Eran de verdad, se dijo de nuevo. Los gorriones eran de verdad. Volvió a experimentar aquel horror ciego, repulsivo, que le hacía sentirse sucio, impuro. Trató de cerrar los puños y la mano izquierda respondió con un alarido de dolor. El escaso alivio que le había proporcionado el analgésico empezaba ya a desvanecerse. Los gorriones estaban aquí, eran reales. ¿Cómo es posible? Bueno, no lo sabía. ¿Los he hecho venir o los he creado de la nada? Eso tampoco lo sabía. Pero de una cosa estaba seguro. Los gorriones que había visto aquella noche, los gorriones reales, que habían acudido justo antes de que le engullera el trance, solo eran una parte de todos los gorriones que podían acudir. Tal vez solamente una fracción minúscula. Nunca más, pensó. Por favor, nunca más. Pero sospechó que sus deseos carecían de importancia. Aquel era el verdadero horror. Había activado alguna terrible capacidad paranormal en su interior, pero no podía controlarla. En aquel asunto, la mera idea de controlar algo era un chiste. Tuvo la certeza de que de todo eso aquello terminara, que los gorriones volverían. Tad se estremeció al pensarlo y volvió a la casa. Se deslizó en su propia despensa, como si fuera un ladrón. Cerró el pestillo y fue a acostarse con su mano dolorida. Antes de hacerlo tragó otra píldora, con un poco de agua del grifo de la cocina. Cuando se tendió junto a Liz, ésta no se despertó. Al cabo de un rato Tad se sumió en 3 horas de un sueño incómodo y regular, durante el cual las pesadillas le sobrevolaron en círculos, siempre fuera de su alcance. Capítulo 19. Stark hace una compra. Le pareció que no había llegado a despertar. Si se detenía a pensarlo, era como si nunca hubiera estado realmente despierto ni dormido. Al menos, en el sentido que daba a tales palabras la gente normal. En cierto modo era como si estuviese siempre dormido,
y solo pasara de un sueño a otro. Así, su vida, lo poco que recordaba de ella, era como una serie inacabable de muñecas rusas, o como estar asomado a una sala de espejos sin fin, y el sueño donde ahora se encontraba era una pesadilla. Emergió lentamente del sueño, sabiendo que en realidad no había estado dormido en absoluto. De algún modo Tad Bedmont había conseguido adueñarse de él por unos instantes. Había logrado doblegarlo bajo su voluntad unos momentos. Había dicho algo. ¿Había revelado algo mientras Bedmont lo tenía bajo su control? Tenía la sensación de haberlo hecho, pero también se sentía muy seguro de que Bedmont no sabría interpretar aquellas revelaciones, ni distinguir los datos importantes que pudiera haber dicho en los que carecían de valor. También salió del sueño para despertar al dolor. Había alquilado un apartamento de 2 habitaciones, con cocina, en el East Village, cerca de la avenida B. Cuando abrió los ojos estaba sentado ante la mesa de patas desequilibradas de la cocina, con un cuaderno de notas abierto ante él. Un reguero de sangre brillante corría sobre el mantel de hule descolorido que cubría la mesa, y no había nada que sorprendente en aquella sangre, porque del dorso de su mano derecha sobresalía un bolígrafo Bic clavado en la carne. Entonces empezó a recordar el sueño. Así era como había logrado expulsar a Bedmont de su mente. Aquel había sido el único modo de romper el vínculo que aquella rata cobarde había conseguido forjar entre ambos. ¿Cobarde? Sí, pero también astuta. Y haría mal en olvidarse de ello, haría muy mal. Stark recordaba vagamente haber soñado que Tad estaba con él en su cama. Estaban hablando juntos, cuchicheándose cosas, y al principio esto le había parecido agradable y extrañamente reconfortante, como cuando uno se pone a hablar con su hermano con las luces apagadas. Pero habían hecho algo más que hablar, ¿verdad? En realidad, se habían contado secretos, o más bien Tad le había hecho preguntas y Stark se había descubierto contestando a ellas. Era agradable contestar, reconfortaba, pero también era alarmante. Al principio la alarma se centró en los pájaros. ¿Por qué Tad insistía en preguntarle por unos pájaros? No había ningún pájaro. Tal vez los había habido alguna vez, hacía mucho, muchísimo tiempo, pero ya no. Solo era un juego mental, un débil intento de asustarlo. Luego, poco a poco, la sensación de alarma se había empezado a mezclar con su instinto de supervivencia, casi exquisitamente abusado, y éste se volvió cada vez más fino y específico mientras luchaba por despertar del todo. Se sentía como si lo estuvieran teniendo bajo el agua, como si lo ahogaran. Así, en aquel estado de semivigilancia, había llegado hasta la cocina, había abierto el cuaderno, había cogido el bolígrafo. Dad no había previsto nada de aquello. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Acaso no estaba escribiendo él también, a 700 kilómetros de distancia? El bolígrafo no le gustaba, por supuesto, ni siquiera le encajaba entre los dedos, pero le serviría de momento. Caigo a pedazos. Había visto que escribía a su propia mano. Para entonces, ya se había notado muy cerca del espejo mágico que dividía el sueño de la realidad, y había luchado por imponer sus propios pensamientos al bolígrafo, por imponer su propia voluntad sobre lo que debía o no aparecer en la hoja en blanco. Pero le había resultado difícil. Dios santo, sí, le había costado tanto. Había comprado el Bic y media docena de cuadernos en una papelería después de su llegada a Nueva York, antes incluso de alquilar el destartalado apartamento. En la tienda vio lápices Verol y deseó comprarlos, pero se resistió, porque fuera cual fuese la mente que había guiado sus trazos, había sido la mano de Tad Bedmont la que los había dirigido, y Stark necesitaba saber si aquel era un vínculo que podía romper. Por eso había dejado los lápices y había escogido el bolígrafo. Si era capaz de escribir, si era capaz de hacerlo por sí mismo, todo saldría bien y ya no necesitaría más a aquella criatura despreciable y gimoteante de la casa de Maine. Pero el bolígrafo había resultado inútil. Por mucho que lo intentara, por mucho que se concentrara, lo único que había conseguido escribir era su nombre. Lo había escrito una y otra vez. George Stark,
George Stark, George Stark, hasta que al final de la página ya no eran palabras reconocibles, sino los simples garabatos inconexos de un párvulo. El día anterior había acudido a una biblioteca pública de la ciudad y había alquilado una hora de utilización de aquellas siniestras IBM eléctricas de color gris en la sala de mecanografía. La hora se le había hecho un siglo, sentado en un compartimiento cerrado por 3 mamparas, con los dedos temblorosos sobre las teclas. Había seguido escribiendo su nombre, esta vez en mayúsculas. George Stark, George Stark, George Stark. Basta, se había gritado a sí mismo. Escribe otra cosa, lo que sea, pero olvídate de eso ya. Lo había intentado. Se había inclinado sobre las teclas, sudoroso, y había escrito. La rápida zorra marrón saltó sobre el perro perezoso. Pero cuando miró el papel descubrió que en este solo ponía la George Stark, starqueó sobre el Stark Stark. Había estado a punto de arrancar la IBM de sus pernos y arrasar la sala con ella, haciéndola girar sobre su cabeza como la masa de un bárbaro, hundiendo cráneos y quebrando columnas vertebrales. Si no podía crear, utilizaría la máquina para destruir. Sin embargo, había logrado dominarse con gran esfuerzo y había abandonado la biblioteca. Al salir, estrujó con mano enérgica la inútil hoja de papel para arrojarla luego a una papelera. Con el bic clavado en la mano, Stark recordó la rabia ciega que había experimentado al descubrir que sin Tad Bedmund no podía escribir más que su propio nombre. Y el miedo, el pánico. Pero aún tenía en su poder a Bedmund, ¿no era así? Bedmund podía pensar lo contrario. Pero tal vez estaba a punto de llevarse una sorpresita monumental. Pierdo, escribió. Cuidado, no podía decirle a Bedmund nada más. Lo que había escrito ya era más que suficiente. Hizo un poderoso esfuerzo por controlar aquella mano traidora, por despertar. La cohesión necesaria, escribió su mano, como para ampliar la idea anterior, y de pronto Stark se vio clavándole el bolígrafo a Bedmund. Y yo soy capaz de hacerlo. Además pensó, no creo que tú puedas, Tad, porque en resumidas cuentas, no eres más que un gran sorbo de leche, ¿verdad? Pero vayamos al meollo. Yo soy capaz de hacerlo, hijo de puta. Creo que es hora de que lo entiendas. Entonces, aunque aquello era como un sueño dentro de otro, aunque se sentía atenazado por la horrible y vertiginosa sensación de tener el dominio de sí mismo, recuperó parte de su brutal e ilimitada confianza en sus fuerzas. Consiguió romper el caparazón del sueño. En el momento triunfal de atravesarlo, antes de que Bedmund pudiera asfixiarlo, recuperó el control del bolígrafo y por fin fue capaz de escribir con él. Por un instante, solo fue un momento, tuvo la sensación de que había 2 manos siendo útiles al escribir. La sensación parecía demasiado clara, demasiado real para ser imaginaria. No hay ningún pájaro, escribió. La primera frase de verdad que había escrito en toda su existencia como ser físico. Le costó un esfuerzo terrible escribirla. Solo una criatura con una voluntad sobrenatural habría podido soportar el sufrimiento de aquel esfuerzo. Pero una vez escritas las palabras, Stark sintió que su control se reforzaba. La presión de la otra mano había disminuido y Stark aplicó sobre ella toda su energía, sin el menor asomo de piedad o de vacilación. Asfixiando por un momento pensó, a ver si te gusta. En una acometida más rápida y mucho más satisfactoria que el intenso de los orgasmos, volvió a escribir. No hay ningún maldito pájaro. Oh, hijo de puta, sal de mi cabeza. Luego, sin detenerse a pensar en lo que hacía, pensar le había provocado una vacilación fatal. Movió el bolígrafo Bic en un gesto seco, rápido. La punta se acercó, penetró en su mano derecha y percibió cómo, a cientos de kilómetros al norte, Tad Bedmund imitaba su gesto y descargaba el lápiz Verol Black Beauty sobre su mano izquierda. Fue en ese instante cuando ambos despertaron de verdad. El dolor era ardiente y descomunal, pero también liberador. Stark lanzó un grito, volviendo el rostro sudoroso contra el brazo para amortiguar el sonido.
pero un grito de alegría y regocijo, además de dolor. Percibió a Bedmont ahogando también un grito en su despacho de la casa de Maine. El vínculo que Bedmont había establecido entre los dos no se rompió. Fue más bien como un nudo atado, con prisas que cedía bajo la tensión de un tremendo tirón final. Stark notó, vio casi, la sonda que el traidor hijo de puta había inducido en la cabeza mientras dormía y que ahora se retiraba, retrocediendo, reptando y deshaciéndose. Stark alargó la mano, no físicamente, sino con el pensamiento, y asió la cola huidiza de la sonda mental de Tad. A los ojos de su mente, la sonda era una especie de gusano, un gusano gordo y blanco, delirantemente relleno de desperdicios y excrementos. Pensó en obligar a Tad a coger otro lápiz del tarro de vidrio y clavárselo, esta vez en el ojo, o tal vez forzarle a introducir la punta del lápiz por el oído hasta reventarse el tímpano y hurgar en los tiernos tejidos cerebrales. Casi pudo oír el grito de Tad, esta vez seguro de que no podría ahogarlo. Sin embargo, se detuvo. No quería que Bedmont muriera, al menos todavía no, hasta que Bedmont le enseñase a vivir por sí mismo. Stark relajó el puño poco a poco, y mientras lo hacía, notó cómo se abría también el puño en el que había tenido la esencia de Bedmont, aquel puño mental que había demostrado ser tan rápido y despiadado como el de carne y hueso. Notó que Bedmont, aquel rechoncho gusano blanco, se escabullía entre gemidos y lamentos. Solo de momento, susurró, y se concentró en los otros asuntos que debía resolver. Cerró la mano izquierda alrededor del bolígrafo que sobresalía de su diestra y lo sacó con suavidad. Después lo arrojó al cubo de basura. Había una botella de Glenlivet en el escurreplato junto al fregadero de la cocina. Stark la tomó y se dirigió al baño. La mano derecha le colgaba al costado, dejando un reguero de gotas de sangre del diámetro de una moneda pequeña sobre el suelo de linóleo combinado y descolorido. La herida de la mano estaba situada a un par de centímetros de los nudillos y ligeramente a la derecha del tercero. Era un círculo perfecto. La mancha de tinta negra en torno al borde de la abertura, añadida a la hemorragia y el traumatismo, hacían que el agujero pareciera una herida de bala. Intentó flexionar la mano. Los dedos respondieron, pero la nauseabunda varada de dolor que lo embargó fue demasiado intensa para que continuara experimentando. Tiró de la cadena que colgaba sobre el espejo del armario del baño y la solitaria bombilla de 70 vatios se encendió. Utilizó el brazo derecho para sujetar la botella de whisky contra el cuerpo y utilizó la izquierda para desenroscar el tapón. Después extendió la mano herida sobre el lavabo. ¿Estaría Bedmont haciendo lo mismo en Maine? Stark lo dudaba. Dudaba que Bedmont tuviera estómago para limpiar su propia mierda. Lo más seguro era que ya hubiera salido camino al hospital. Stark derramó el whisky sobre la herida y una punzada de dolor acerado, en estado puro, le recorrió el brazo hasta el hombro. Vio burbujear el whisky en la herida. Vio unos hilillos de sangre entre el líquido ambarino y tuvo que hundir otra vez el rostro en la manga de la camisa empapada de sudor. Pensó que el dolor no disminuiría nunca, pero al final empezó a atenuarse. Trató de poner la botella de whisky en el estante, atornillado a las baldosas de la pared, debajo del espejo. La mano le temblaba demasiado para efectuar la operación con garantías de éxito, de modo que decidió bajar la botella en el plato metálico de la ducha. Dentro de poco le apetecería un trago. Alzó la mano y la observó a trasluz. Por el agujero vislumbraba el resplandor de la bombilla. Aunque vagamente, era como mirar a través de un filtro rojo manchado, con una especie de fango membranoso. No había llegado a atravesarse la mano por completo, pero había estado a punto. Tal vez Bedmont lo había hecho mejor. Siempre le quedaba la esperanza. Puso la mano bajo el grifo de agua fría, estirando los dedos para que el agujero quedara lo más abierto posible. Al principio fue terrible. Tuvo que reprimir otro grito entre los dientes apretados y unos labios sellados con tal fuerza que formaban una fina línea blanca. Pero luego la mano
se le entumeció y ya no le dolió tanto. Finalmente cerró el grifo y la levantó de nuevo hacia la luz. Aún se apreciaba el resplandor de la bombilla a través del agujero, pero ahora brillaba mortecino y distante. La herida estaba cerrándose. Su cuerpo parecía tener un asombroso poder de regeneración, y aquello le parecía muy curioso, porque al mismo tiempo estaba cayéndose a pedazos. Pierdo cohesión, había escrito. La descripción era bastante acertada. Se contempló atentamente el rostro en el espejo del armario, lleno de aguas y de manchas, durante más de medio minuto. Observar aquella cara tan conocida y familiar, y al propio tiempo tan nueva y extraña, siempre le hacía sentirse al borde de un trance hipnótico. Suponía que si seguía mirando el tiempo suficiente, eso sería precisamente lo que sucedería. Stark abrió el pequeño armario sobre el lavamanos, apartando a un lado el espejo y el rostro fascinante y repulsivo que se reflejaba. En el interior había una extraña colección de objetos. Dos maquinillas de afeitar desechables, una de ellas usada, frasco de maquillaje, una polvera, varios pedazos de esponja de tacto suave y de color marfil, donde el colorete los había manchado de un tono ligeramente más oscuro, y un frasco de aspirinas. No había tiritas. Las tiritas eran como la policía, pensó. Nunca estaban a mano cuando se necesitaban. De todos modos no importaba. Desinfectaría la herida con un poco de whisky. Después, claro está, desinfectarse las tripas con un buen trago, y luego la envolvería en un pañuelo. No creía que fuera a infectarse. Su cuerpo parecía inmune a tales cosas. Esto también le pareció muy curioso. Empleó los dientes para quitar el tapón del frasco de aspirinas, escupió el tapón en el lavabo, volvió el pequeño envase del revés y se dejó caer en la boca media docena de pastillas. Tomó la botella de whisky del plato de la ducha y engulló las aspirinas ayudándose con un trago de líquido. El whisky le llegó al estómago y abrió en éste su reconfortante capullo de calor. Después se echó un poco más en la mano. Pasó al dormitorio y abrió el cajón de una cómoda que había visto días mejores, mucho mejores. Esta y un antiguo sofá cama constituían el único mobiliario de la habitación. El cajón era el único que contenía algo más que un forro de hojas de periódico, el Daily News, tres calzoncillos aún con el envoltorio de la tienda, dos pares de calcetines con la etiqueta del fabricante cosida, unos levis y un pañuelo, también por estrenar. Arrancó el celofán de este último con los dientes y se lo ató alrededor de la mano herida. El color ámbar del whisky empapó la fina tela, seguido de una pequeña flor de sangre. Stark esperó a comprobar si la mancha de sangre seguía extendiéndose, pero no fue así. Estupendo, sencillamente estupendo. Se preguntó si Bedmont habría recibido alguna información sensorial. ¿Se habría enterado? Tal vez, de que George Stark estaba refugiado en aquel momento en un cuchitril del East Village, en un edificio barato donde las cucarachas parecían lo bastante grandes como para robar los cheques de la seguridad social. Stark no lo creía, pero no tenía sentido correr riesgos innecesarios. Le había dado atado una semana para que se decidiera, y aunque estaba convencido de que Bedmont no tenía intención de volver a escribir otra obra bajo el nombre de Stark, se aseguraría de que Tad dispusiera de todo el tiempo que le había prometido. Al fin y al cabo, él era un hombre de palabra. Bedmont iba a necesitar probablemente un poco más de inspiración, uno de esos pequeños quemadores de propano que se compraban en ferreterías, aplicado a las plantas de los pies de los bebés durante un par de segundos. Eso sería más que suficiente para darle ánimo, se dijo Stark. Pero aquello sucedería más adelante. De momento se limitaría a esperar, y mientras lo hacía, no sería mala idea empezar a dirigirse hacia el norte, para establecer una pequeña posición en el campo de operaciones. Podría decirse. Al fin y al cabo tenía el coche, el Toronado negro estaba guardado, pero eso no significaba que tuviera que seguir así para siempre. Podía dejar Nueva York al día siguiente por la mañana, pero antes tenía que hacer una compra, y en ese instante tenía que utilizar los cosméticos del armario del baño. Sacó los tarros de maquillaje líquido, la polvera y las esponjas. Antes de empezar,
tomó otro largo trago de la botella. Volvía a tener las manos firmes, sin temblores, pero la derecha le dolía terriblemente. Esto no le preocupaba demasiado. Si a él le dolía de aquel modo, Bedmont debía de estar sufriendo 100 veces más. Delante del espejo se tocó la bolsa de piel bajo el ojo izquierdo y se pasó la yema de los dedos por la mejilla hasta la comisura de los labios. Pierdo cohesión, murmuró. Realmente esto era lo que le sucedía. La primera vez que Stark se había visto la cara, hincado de rodillas en las inmediaciones del cementerio tierra natal, reflejado en un charco, cuya superficie quieta y cubierta de una capa de suciedad estaba iluminada por la luna blanca y redonda de una farola cercana, se había sentido satisfecho. Era exactamente el aspecto que había tenido en sus sueños, mientras estaba aprisionado en la mazmorra de la imaginación de Tad Bedmont, en aquella especie de útero. Había visto allí a un hombre medianamente atractivo, cuyas facciones eran un poco demasiado marcadas para atraer la atención. De no haber tenido una frente muy ancha y unos ojos muy separados, podría haber sido el tipo de rostro que haría volver la cabeza a una mujer para observarlo mejor. Un rostro absolutamente indefinido, si tal cosa era posible. Podía destacar por el hecho mismo de no presentar ningún rasgo que llamara la atención a la vista antes de que ésta lo olvidara y pasara al siguiente. La ausencia total de rasgos marcados podría sorprender a quien se topara con un rostro así y podía hacerle volverse para echar otra mirada. La cara que Stark había visto por primera vez con ojos reales en un charco estaba lejos de provocar una reacción así. Él la había considerado una cara perfecta que nadie sería capaz de describir después. Ojos azules, un bronceado que parecía un poco extraño en alguien que tenía el cabello muy rubio y nada más. Tras esto, el testigo se vería obligado a pasar la vista a los hombros anchos que eran, en realidad, el rasgo más distintivo de su cuerpo. Pero el mundo estaba lleno de tipos de hombros anchos. Sin embargo, ahora todo esto había cambiado. Ahora su cara se había vuelto decididamente extraña, y si no se ponía pronto a escribir de nuevo, seguiría haciéndose aún más extraña, se volvería grotesca. Pierdo cohesión, pensó de nuevo. Pero tú vas a poner fin a esto, Tad. Cuando empieces el libro sobre el coche blindado, el proceso empezará a invertirse. Ignoro cómo lo sé, pero estoy seguro de ello. Habían transcurrido 2 semanas desde que se viera por primera vez en aquel charco, y desde entonces su rostro había sufrido un continuo proceso de degeneración. Al principio había sido muy sutil, tanto que se había logrado convencerse de que solo eran imaginaciones suyas, pero conforme los cambios habían empezado a acelerarse, tal convencimiento se había hecho insostenible y Stark se había visto forzado a aceptar la realidad. Si alguien hubiera podido comparar una foto de 15 días atrás con su imagen de aquel momento, sin duda habría pensado que correspondían a un hombre que había estado expuesto a una especie extraña de radiación o a una sustancia química corrosiva. George Stark parecía estar experimentando una degeneración espontánea de todos sus tejidos blandos a la vez. Las patas de gallo en torno a los ojos, signos normales de la edad adulta, que había visto en el charco eran ahora unas arrugas profundas. Los párpados le formaban bolsas y habían adquirido la textura áspera de la piel de un cocodrilo. Las mejillas empezaban a mostrar un aspecto cuarteado similar. Las órbitas de los ojos se le habían enrojecido, hasta producir el penoso efecto de quien no se da cuenta de que ya es hora de sacar la nariz de la botella. Marcadas arrugas le recorrían las mejillas, desde la comisura de los labios hasta el perfil de la mandíbula, y daban a su boca el inquietante aspecto articulado del muñeco de un ventrílocuo. Su cabello rubio fino desde el primer día se le había vuelto más fino todavía, retirándose de las sienes y dejando a la vista la piel rosada del cráneo. En el dorso de ambas manos le habían aparecido unas manchas oscuras. Stark podría haber soportado todo esto sin recurrir al maquillaje. Al fin y al cabo, solo parecía viejo y la vejez apenas llamaba la atención. Sus fuerzas, en cambio, parecían intactas. Además, tenía aquella inconmovible seguridad de que en cuanto Bedmont empezara a escribir de nuevo,
A escribir como George Stark, por supuesto, el proceso se invertiría. Pero ahora los dientes le bailaban en las encías y también estaban las llagas. Había descubierto la primer parte del interior del codo derecho hacía 3 días, una roncha roja con una pequeña franja de piel blanca muerta en el borde. Era el tipo de mancha que se asociaba a la palagra, que había sido endémica en el profundo sur, incluso en la década de los 60. Al día siguiente se había encontrado otra, esta vez en el cuello, debajo del lóbulo de la oreja izquierda, y dos más un día después, una en el pecho entre los pezones y la otra debajo del ombligo. Ese mismo día le había aparecido la primera en la cara, en la sien derecha. No le dolían. Notaba un escozor sordo, profundo pero soportable, al menos en lo que se refería a la sensación. Sin embargo, las llagas se extendían con rapidez. Su brazo derecho era ahora una masa enrojecida e hinchada, desde el pliegue del codo hasta casi el hombro. Había cometido el error de rascarse, y la carne se había desprendido con una repugnante facilidad. Una mezcla de sangre y de pus amarillento resumaba a lo largo de los surcos que habían dejado las uñas, y las heridas emanaba un olor nauseabundo, gaseoso. Sin embargo, Stark habría jurado que no se trataba de una infección. Era más bien una putrefacción, como por efecto de la humedad. Cualquiera que lo viese ahora, incluso alguien con conocimientos médicos, pensaría que sufría un melanoma maligno, causado tal vez por la exposición a una radiación de alto nivel. Sin embargo, las llagas no le preocupaban demasiado. Suponía que se multiplicarían en número. Las zonas afectadas se extenderían hasta unirse finalmente. Si las dejaba, lo devorarían vivo. Pero como no tenía la menor intención de permitir que tal cosa sucediera, no había necesidad de preocuparse. De todos modos, no podría seguir siendo un rostro anónimo más. Entre la multitud y las facciones de aquel rostro se transformaban en un volcán de erupción. De ahí el maquillaje. Se aplicó la base líquida cuidadosamente con una de las esponjillas desde los pómulos a las sienes, hasta cubrir la roncha roja y mate al final de la ceja derecha y la nueva llaga que empezaba a asomar a través de la piel encima del pómulo izquierdo. Stark se había dado cuenta de que un hombre maquillado solo parecía una cosa, un hombre maquillado, es decir, un actor de algún melodrama de televisión o cualquier cosa por el estilo. En todo caso, más valía aquello que las llagas, y el bronceado mitigaba en parte el mal efecto. Si se mantenía en las sombras o bajo las luces artificiales, apenas se notaba nada. Al menos eso esperaba. Había otra razón para evitar la exposición directa al sol. Sospechaba que los rayos solares aceleraban la catastrófica reacción química que se estaba produciendo en su interior. Era casi como si se estuviera volviendo un vampiro. Pero esto no le importaba. En cierto modo siempre lo había sido. Además soy un bicho nocturno. Siempre lo he sido, es mi carácter. El pensamiento le hizo sentir, y sus labios dejaron al descubierto unos dientes como colmillos. Cerró el frasco de maquillaje líquido y empezó con el colorete. Noto que vuelo, pensó, y pronto empezará a notarlo también la gente. Un olor intenso y desagradable, como una lata de carne envasada, que hubiera estado todo el día expuesta al sol. Eso no está bien, muchacho, nada bien. Vas a escribir, Tad, masculló, mirándose al espejo. Pero con suerte, no tendrás tiempo de hacerlo mucho tiempo. Ensanchó la sonrisa dejando a la vista un incisivo ennegrecido y muerto. Aprendo deprisa. A las 10:30 del día siguiente, el dueño de una papelería de Houston Street vendió 3 cajas de lápices Verol Black Beauty a un hombre alto, de hombros anchos, que llevaba una camisa a cuadros y pantalones tejanos, con unas gafas de sol muy grandes. El tipo también iba maquillado. Apreció el comerciante, probablemente recuerdos de una noche de juerga por los bares gays, a juzgar por el hedor que desprendía. El tipo parecía haber hecho algo más que una ligera incursión en la disciplina inglesa. Olía como si se hubiera zambullido en ella. La colonia no disfrazaba el hecho de que el tipo de los hombros anchos apestaba. El tendero pensó por un brevísimo momento, en hacer un comentario irónico, pero se lo pensó mejor. El tipo olía mal,
pero parecía fuerte. Además, la transacción fue piadosamente breve. Al fin y al cabo, el hombre solo estaba comprando unos lápices, no un Rolls Royce Copridge. Era mejor dejarlo correr. Stark se detuvo unos momentos en el apartamento de East Village para meter sus escasas pertenencias en el petate que había comprado en la tienda de artículos militares. El primer día de su estancia en la podrida Gran Manzana, de no ser por la botella de whisky, era probable que no hubiera vuelto a pisar el edificio. Al subir los peldaños medio derrumbados de la entrada, pasó sin darse cuenta sobre los cuerpos de 3 gorriones muertos. Dejó la casa de la avenida B a pie, pero no caminó mucho rato. Stark había descubierto que un hombre decidido siempre podía encontrar un medio de transporte si lo necesitaba en serio. Capítulo 20. Se acaba el plazo. El día en que expiraba la semana de gracia de Tad Bedmont parecía más una jornada de finales de julio que un día de tercera semana de junio. Tad condujo el coche de los 25 kilómetros hasta la Universidad de Maine bajo un cielo de color de un cromado mate, con el aire acondicionado del Suburban a toda potencia, pese a los estragos que ello producía en el consumo de gasolina. Detrás de él había un Plymouth marrón oscuro que nunca se acercaba a menos de la distancia equivalente a 2 coches, ni se separaba más de 5. Rara vez permitía que otro vehículo se interpusiera entre él y el Suburban de Tad. Si alguno se colaba en la comitiva de los 2 coches en un cruce o en una zona de Bassey, el Plymouth marrón se adelantaba enseguida, y si no parecía prudente al hacerlo de inmediato. Uno de los hombres que protegían a Tad destapaba el foco azul encima del salpicadero. Con unos cuantos destellos había suficiente. Tad condujo casi exclusivamente con la mano diestra y solo empleó la zurda cuando no tenía más remedio. Ya había mejorado, pero aún le producía unas punzadas insoportables si la doblaba o la flexionaba, y se descubrió contando los minutos de la última hora antes de poder tomar el siguiente analgésico. Liz no había querido que fuese a la universidad esa mañana, y tampoco los policías destinados a la protección de los Bedmont. Para los agentes la cosa era muy sencilla. No les gustaba la idea de dividir las fuerzas de vigilancia. Con Liz las cosas eran un poco más complejas. Según había dicho ella, era por la mano. Se preocupaba porque la herida volviera a abrirse mientras conducía. Sin embargo, los ojos de su esposa experimentaban una cosa muy distinta. Sus ojos estaban poblados de George Stark. Liz había querido saber qué diablos se le había perdido en la facultad, pero Tad estaba preparado para responder a la pregunta, puesto que el semestre de clases había terminado ya hacía algún tiempo y no estaba impartiendo ningún curso de verano. Finalmente se había decidido a poner como excusa la selección de aspirantes al seminario. 60 alumnos habían presentado solicitudes para el EH7A, el Seminario de Literatura Creativa del departamento, cifra que doblaba la de solicitantes del mismo curso en el semestre anterior. Pero el pasado otoño, elemental, mi querido Watson, el mundo, incluida la parte del mismo que intentaba graduarse en lengua inglesa por la Universidad de Maine, aún no sabía que el aburrido Tad Bedmont también resultaba ser el perverso George Stark. Así pues, le había dicho a Liz que quería empezar a examinar las solicitudes para reducir el número de 60 a 15, que era el máximo que se podía admitir, y probablemente aún le sobraban 14 para sus capacidades didácticas en el Seminario de Literatura Creativa. Ella, por supuesto, había querido saber por qué no dejaba el asunto hasta julio, como mínimo, y le habían recordado, por supuesto también, que el año anterior no se había decidido a ello hasta mediados de agosto. Tad se había justificado hablando del gran aumento de solicitantes y añadiendo luego con aire de inocencia que no quería que la pereza del verano anterior se convirtiera en un hábito. Por fin, Liz había dejado de protestar, no porque sus argumentos la hubieran convencido, pensó Tad, sino porque había comprendido que estaba dispuesto a ir, dijera ella lo que dijera. Además, Liz sabía tan bien como él que tarde o temprano tendrían que salir. Esconderse en la casa hasta que alguien matara o detuviese a George Stark no era una alternativa aceptable. Aún así,
Sus ojos habían seguido reflejando un miedo embotado e inquisitivo. Tad había besado a su esposa y a los bebés y se había marchado enseguida. Liz parecía al borde de las lágrimas, y si Tad estaba aún en casa cuando empezara el llanto, sin duda sería capaz de marcharse. Lo que le impulsaba no tenía nada que ver con las solicitudes para el seminario, por supuesto. Se trataba del final del plazo. Por la mañana Tad se había levantado lleno de aquel mismo miedo embotado, una sensación más desagradable que un calambre abdominal. George Stark había llamado a la tarde del 10 de junio y le había dado una semana para ponerse a trabajar en la novela del coche blindado. Tad no había hecho aún el menor intento por empezar, aunque cada día que pasaba tenía una idea más clara de cuál podría haber sido la trama del libro. Incluso había soñado con la obra un par de veces. Esos sueños resultaban una agradable variación frente a la pesadilla en la que vagaba por su propia casa desierta y hacía estallar los objetos con solo tocarlos. Sin embargo, esa mañana, su primer pensamiento al despertar había sido: el plazo se acaba, el plazo de entrega. Esto significaba que había llegado el momento de volver a hablar con George, aunque no tuviera el menor deseo de hacerlo. Había llegado el momento de conocer el grado de enfado de George. Bueno, esto último creía saberlo, pero también cabía la posibilidad de que estuviera tan enfadado que perdiera el control, y si Tad podía aguijonearlo hasta hacerle perder los estribos, era posible que George cometiera un error y dejara escapar algo interesante. Pierdo cohesión. Tad tuvo la sensación de que George ya se le había escapado algo cuando había dejado que su mano intrusa escribiera aquellas palabras en el diario. Si pudiera estar seguro de su significado, tenía una vaga idea, pero no estaba del todo seguro, y un error en este punto podía significar más que su propia vida. Así pues, Tad iba camino de la universidad, camino de su despacho en el edificio de lengua y matemáticas. Se dirigía allí no para recoger las solicitudes para el seminario, aunque también lo haría, sino porque allí tenía un teléfono sin intervenir, y porque algo tenía que hacer. El plazo se había acabado. Se echó un vistazo a la mano izquierda, que tenía apoyada en el volante, y pensó, no por primera vez durante aquella larguísima semana, que el teléfono no era el único medio de ponerse en contacto con George. Sí, lo había comprobado, pero el precio había sido muy alto. No se trataba solo del terrible dolor de clavarse un lápiz afilado en el dorso de su propia mano. El horror de contemplar cómo el propio cuerpo fuera de control se haría a sí mismo bajo las órdenes de Stark, del astuto de George, que por lo visto era el fantasma de un hombre que no había existido jamás. El auténtico precio lo había pagado en su mente. El auténtico precio había sido la llegada de los gorriones, el terror de comprender que las fuerzas que intervenían en aquel drama eran mucho más poderosas e incluso más incomprensibles que el propio George Stark. Cada vez estaba más seguro de una cosa: los gorriones representaban la muerte. ¿Pero para quién? La idea de tener que exponerse a los gorriones para establecer de nuevo contacto con Stark le causaba terror. Podía verlos venir, podía verlos acudir a aquel punto místico a medio camino, donde los dos establecían contacto. Aquel punto donde finalmente tendría que luchar con George Stark por el control de la única alma que compartían. Tuvo miedo de averiguar quién vencería en una lucha de semejante lugar. Alan Packborn tomó asiento en su despacho, al fondo de la comisaría del condado de Castle Rock, que ocupaba un ala del edificio del ayuntamiento. Para él también había sido una semana larga y cargada de tensión, pero en su caso no era ninguna novedad. Cuando el verano empezaba de verdad en Castle Rock, siempre sucedía lo mismo. El trabajo policial en aquel paraíso de vacaciones era siempre una locura, entre el día del soldado y el día del trabajo. 5 días atrás se había producido un espectacular accidente de 4 coches en la carretera 117, un desastre causado por el alcohol, que había dejado un saldo de 2 muertos. 2 días después, Norton Briggs había sacudido a su esposa con una sartén y la mujer se había caído redonda al suelo. Norton le había propinado muchas palizas a lo largo de 20 tormentosos años de matrimonio,
pero en esta ocasión, al parecer, creyó haberla matado. Escribió una breve nota llena de remordimientos y faltas de ortografía, y a continuación se desvivió con un revólver del 38. La mujer, que tampoco era ningún premio Nobel, al recuperar el sentido y descubrir el cuerpo frío de su torturador tendido junto a ella, había abierto la espita del horno de gas y había metido la cabeza dentro. Los enfermeros de los servicios de rescate de Oxford la habían salvado por los pelos. Dos niños de Nueva York se habían alejado de la cabaña de sus padres junto al lago y se habían perdido en el bosque, igual que Hansel y Gretel. Los habían encontrado 8 horas después, asustados pero ilesos. John Lapointe, el segundo ayudante de Alan, no había salido tan bien parado. Estaba en su casa con una buena urticaria, que había contraído durante la búsqueda. Dos veraneantes se habían enzarzado en una pelea a puñetazos por el último ejemplar del New York Times del domingo en la cafetería de Nan, y se había producido otra pelea en el aparcamiento del supermercado. Un pescador dominguero se había arrancado media oreja mientras intentaba el lanzamiento de un anzuelo de fantasía en el lago. Se habían denunciado 3 hurtos en tiendas y había habido un pequeño episodio de drogas en la universidad, la sala de billares y videojuegos de Castle Rock. En resumen, la típica actividad en el pueblo durante una semana del mes de junio, una especie de gran fiesta de apertura de la temporada veraniega. Alan casi no había tenido tiempo de tomarse una taza de café en paz, pero a pesar de ello se había sorprendido a sí mismo pensando una y otra vez en Tad y Liz Bedmont, en aquellos y en el hombre que los obsesionaba, el hombre que también había matado a Homer Gamache. Alan había efectuado varias llamadas a la policía de Nueva York. Cierto teniente, Redron, debería de estar bastante harto de él, pero no le había informado ninguna novedad. Al entrar esa tarde en la comisaría, la encontró inesperadamente tranquila. Sheila Brigham no tenía ningún recado pendiente en la centralita y Norris Ridwick dormitaba en su asiento tras el mostrador, con los pies encima del escritorio. Alan pensó en despertarlo. Si se presentaba Danforth Keaton, el administrador municipal, y veía a Norris en aquel estado, se iba a llevar una buena bronca. Pero no tuvo entrañas para hacerlo. Norris también había tenido una semana ajetreada. El agente se había encargado de limpiar todos los restos esparcidos por la carretera tras el accidente de la 117 y había hecho un trabajo excelente, a pesar de su estómago propenso a la náusea. Alan se encontraba horas detrás de su escritorio, haciendo sombras chinescas en un retazo de sol que iluminaba la pared, y sus pensamientos volvieron una vez más a Tad Bedmont. Tras obtener el consentimiento de éste, el doctor Hume había llamado a Alan para comunicarle que las pruebas neurológicas de Tad eran negativas. Al recordarlo, Alan pensó en el doctor Hugh Pritchard, que había operado a Thaddeus Bedmont cuando éste tenía 11 años y estaba lejos de ser famoso. Un conejo saltó en el retazo del sol en la pared. El conejo le siguió a un gato, el cual perseguía un perro. Déjalo ya. Es una estupidez. Desde luego que lo era. Y desde luego que podría dejarlo ya. En cualquier momento tendría que hacer frente a otra crisis en la comisaría. Para eso no era preciso hacer gala de facultades paranormales, pues era lo más normal durante el período estival en Castle Rock. Solía estar tan ocupado que no tenía tiempo ni para pensar. Y a veces eso era estupendo. Un elefante siguió al perro, moviendo una trompa que era en realidad la sombra del dedo índice de la mano izquierda. ¡A la mierda!, exclamó, y acercó el teléfono al tiempo que la otra mano sacaba la billetera del bolsillo trasero del pantalón. Pulsó el botón que le ponía en comunicación directa con la sede central de la Policía del Estado, y preguntó al telefonista si estaba allí Henry Peyton, comandante de la unidad y jefe del Departamento de Investigaciones Criminales. Le dijeron que sí, y Alan tuvo tiempo de pensar que la Policía del Estado también debía de tener un día tranquilo, para variar antes de que Henry se pusiera al aparato. Alan, ¿qué puedo hacer por ti? Quería pedirte un favor, respondió el comisario, que llamaras al jefe del servicio forestal del Parque Nacional de Yellowstone. Tengo el número si quieres. Alan miró el papel con una ligera sorpresa.
Lo había obtenido del servicio de información hacía casi una semana y lo había anotado en el dorso de una tarjeta comercial. Sus habilidosos dedos habían extraído la cartulina casi por propia cuenta. Yellowstone. Peyton parecía divertido. ¿No es ahí donde vive el oso Joey? No, dijo Alan con una sonrisa. Ese es Jellystone. En cualquier caso, el oso no es sospechoso de nada, al menos que yo sepa. Necesito hablar con un hombre que se encuentra allí de vacaciones, Henry. Bueno, en realidad no sé si necesito hablar con él o no, pero así podría salir de una duda que me inquieta. No me gustan los cabos sueltos. ¿Tiene que ver con Homer Gamache? Alan se pasó el aparato al otro oído y con un gesto ausente hizo saltar el nudillo del nudo en la tarjeta donde había anotado el número del jefe del servicio forestal. Sí, reconoció, pero si me pides que te lo explique te va a parecer un tanto ridículo. ¿Se trata de un presentimiento? Sí, y Alan se sorprendió al descubrir que en efecto tenía un presentimiento, aunque no estaba seguro de a qué se refería. El hombre con quien quiero hablar es un médico jubilado llamado Hugh Pritchard. Está allí con su esposa. Es probable que el jefe de servicios forestales sepa dónde están, pues al parecer hay que registrar al entrar en el parque y calculo que probablemente se encontrarán en una zona de acampada con acceso a algún teléfono. Los dos tienen más de 70 años. Si fueras tú quien llamara al jefe del servicio, seguramente le haría llegar el mensaje al señor Pritchard. En otras palabras, ¿te parece que un forestal de un parque nacional se tomaría más en serio al comandante de una unidad de la policía del estado que al comisario de un pueblucho? ¿No es eso? Tienes una manera muy diplomática de expresar las cosas, Henry. Henry Peyton se echó a reír y satisfecho. Sí, ¿verdad? Está bien, Alan, hagamos una cosa. No me importa hacerte un pequeño favor, siempre que no me pidas luego que continúe con el asunto y siempre que... No, 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 nada más, le cortó Alan agradecido. Eso es todo lo que quiero. Espera un momento, no he terminado. Siempre que comprendas que no puedo utilizar los teléfonos oficiales para hacer la llamada. El jefe superior repasa los recibos, amigo mío. Los repasa con mucho detenimiento. Si se fija en esta llamada, me temo que querrá saber por qué he utilizado el dinero de los contribuyentes para hacerte este favor. ¿Entiendes a lo que me refiero? Ah. Alan exhaló un suspiro de resignación. Puedes utilizar el número de mi tarjeta de crédito y dile al forestal de Yellowstone que Pritchard me llame a cobro revertido. Aceptaré la llamada y la pagaré de mi propio bolsillo. Al otro lado de la línea hubo un silencio y cuando volvió a hablar, Henry Peyton sonó mucho más serio. Esto es realmente importante para ti, ¿verdad? Sí. No sé por qué, pero sí. Hubo una nueva pausa. Alan notó el esfuerzo de Henry Peyton por no hacer preguntas. Por fin el buen corazón de Henry ganó la batalla. O tal vez solo su carácter práctico, pensó Alan. Está bien, dijo. Haré esa llamada y le diré al jefe de los forestales que quieres hablar con el tal Hugh Pritchard respecto a una investigación por asesinato en el condado de Castle Rock, Maine. ¿Cómo se llama la esposa del hombre? Helga. ¿De dónde son? De Fall Laramie, Wyoming. Muy bien, comisario. Aquí viene lo más duro. ¿Cuál es el número de la tarjeta de crédito para el teléfono? Con un suspiro Alan se lo cantó. Un minuto más tarde Pangborn volvía a montar el desfile de sombras chinescas, de animales sobre la pared iluminada por el sol. Pritchard no volvería a llamar, se dijo, y si lo hace, no podré darme un maldito dato que resulte útil. ¿Qué otra cosa podría esperar? Sin embargo, Henry Peyton había acertado en una cosa. Tenía un presentimiento sobre algo, y esa sensación no desaparecería. Mientras Alan Pangborn hablaba con Henry Peyton, Tad Pedmund dejaba su coche en uno de los aparcamientos de la facultad, detrás del edificio de lengua y matemáticas. Se apeó con cuidado para no darse un golpe en la mano izquierda y permaneció unos momentos junto al vehículo, disfrutando del cálido día y de la insólita y somnolienta paz del campus. El Plymouth marrón aparcó junto al Suburban, y los dos hombres corpulentos que bajaron de él disiparon cualquier sueño de paz que Tad hubiera estado a punto de formarse. Solo voy a subir unos minutos al despacho, informó a los hombres. Si quieren pueden quedarse aquí. Al tiempo que hablaba, volvió la vista hacia un par de chicas
que pasaban por las inmediaciones, probablemente camino del ala este, para inscribirse en alguno de los cursos de verano. Una de las jóvenes llevaba una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos azules, la otra un vestido con la espalda al aire y tan corto que el borde quedaba a 1 milímetro de sus nalgas redondas y firmes. Disfruten del panorama, añadió. Los dos policías se habían vuelto al paso de las muchachas, como si tuvieran la cabeza colocada sobre unos invisibles ejes giratorios. El responsable de la pareja, Ray Garrison o Roy Harriman, Tad no estaba seguro del nombre, respondió pesaroso. Lo haríamos encantado, señor, pero será mejor que subamos con usted. De verdad solo es subir al segundo piso y... Esperaremos en el pasillo de arriba. No saben ustedes hasta qué punto empieza a deprimirme todo esto. Órdenes, respondió Garrison, Harriman o como quiera que se llamara. Era evidente que la depresión de Tad, o su felicidad dado el caso, lo tenía absolutamente sin cuidado. Claro, murmuró Tad, dándose por vencido. Órdenes. Se dirigió a la puerta y los dos agentes lo siguieron a una docena de pasos. Tad pensó que aún tenían más aspecto de policías con sus trajes de calle que vestidos de uniforme. Después del calor y la humedad del exterior, el aire acondicionado golpeó a Tad como una bofetada. Al instante notó como si la camisa se le congelara sobre la piel. El edificio lleno de vida y bullicio durante el curso académico de septiembre a mayo resultaba algo lúgubre aquella tarde de fin de semana a principios de verano. El lunes siguiente, cuando empezara la primera sesión de cursos estivales de 3 semanas, volvería a llenarse con un tercio tal vez del movimiento habitual, pero en aquel momento Tad incluso se sintió un poco aliviado de llevar consigo la escolta policial. Pensó que no encontraría a nadie camino al despacho, lo cual le evitaría al menos tener que explicar la presencia de sus robustos y vigilantes amigos. El segundo piso resultó no estar totalmente desierto, pero Tad salió del ascensor como si lo estuviera. Rowley de Lesp venía por el pasillo que conducía de la sala de profesores del despacho hacia el departamento, deambulando en aquella manera característica de Rowley, es decir, como si acabara de recibir en la cabeza un fuerte golpe que le hubiera afectado la memoria y el control del motor. Delesp avanzaba como en sueños, de un lado a otro del pasillo, en un suave zigzag, contemplando los dibujos, poemas y anuncios clavados en los tableros de notas, junto a las puertas cerradas de los despachos de sus colegas. Era posible que Rowley se dirigiera a su despacho. Eso parecía al menos, pero ni siquiera alguien que conocía bien a Deleuze habría apostado al respecto. La boquilla de una enorme pipa amarilla sobresalía de entre sus dientes, que no alcanzaban el tono amarillento del utensilio, pero casi. La pipa estaba apagada. Llevaba casi desde finales de 1985, cuando el médico le había prohibido el tabaco después de un leve ataque cardíaco. En realidad, nunca me había entusiasmado fumar, explicaba Rowley con su voz suave y aturdida, cuando alguien le preguntaba por la pipa. Pero sin la boquilla entre los dientes, caballeros, sin ella no sabría dónde ir, ni qué hacer si tuviera la suerte de llegar a alguna parte. Rowley, sin embargo, daba la impresión de no saber a dónde iba ni qué estaba haciendo la mayor parte de las veces. Como en aquel mismo momento, había gente que trataba a Rowley durante años antes de darse cuenta de que no era en absoluto el chiflado amable y despistado que parecía, y había quien no lo descubría nunca. Hola, Rowley, lo saludó Tad, mientras buscaba la llave del despacho. Rowley lo miró con aire sorprendido, echó un vistazo a los dos hombres que lo acompañaban y sin la menor reacción volvió a mirar a Tad. Hola, Tadeus. Pensaba que este verano no impartirías ningún curso. En efecto. Entonces, ¿qué te ha pasado para que vengas aquí precisamente, el primer día de auténtico verano de este año? Solo he venido a recoger las solicitudes para los seminarios, le explicó Tad. No voy a quedarme un minuto más del necesario, créeme. ¿Qué te has hecho en la mano? ¿La tienes amoratada hasta la muñeca? Verás, respondió Tad con aire avergonzado. La explicación lo dejaba como un borracho o un idiota, o como ambas cosas a la vez, pero al menos resultaba mucho más creíble que la verdad. Tad había contestado con amarga sorpresa
que la policía aceptaba su palabra con la misma facilidad que ahora mostraba Rowley. Sin una sola pregunta sobre cómo o por qué, se había podido pillar la mano en la puerta del armario del dormitorio. Tad había sabido instintivamente cuál era la mejor explicación que podía dar. Lo había sabido incluso en el momento culminante del dolor. En él eran de esperar aquellas torpezas. Formaban parte de su manera de ser. En cierto modo era como cuando le había contado al periodista de People que Dios tuviera en su gloria, que George Stark había visto la luz en Ludlow, en lugar de en Castle Rock, y que la razón de que Stark escribiera a mano era como no había aprendido a hacerlo a máquina. Alice no había intentado siquiera engañarla, pero le insistió en que guardara el secreto sobre lo sucedido y ella había accedido. Su única preocupación había sido que Tad le prometiera que no trataría de ponerse en contacto con Stark otra vez. Tad se lo había prometido gustosamente, aunque sabía que tal vez no podría mantener su palabra. Sospechó, asimismo, que en algún nivel profundo de su mente, Liz también lo sabía. Rowley lo observaba con ahora verdadero interés. Con la puerta del armario, comentó. Maravilloso. ¿Acaso jugabas al escondite? ¿O se trata de algún extraño rito sexual? Abandoné los ritos sexuales extraños en el 81, respondió Tad con una sonrisa. Consejo del médico. En realidad estaba despistado. El asunto resulta un tanto bochornoso. Ya me imagino, murmuró Rowley, guiñándole el ojo a continuación. Era un guiño sutil, el leve movimiento de un párpado hinchado y lleno de arrugas, pero el gesto resultaba inconfundible. ¿Acaso pensaba que había engañado a Rowley? Se dijo Tad. ¡Qué iluso! De pronto se le ocurrió otra idea. Escucha, Rowley, ¿todavía das ese seminario sobre mitología popular? Cada año, asintió Deleuze. ¿No lees el programa de tu propio departamento, Tadeus? Sahoríes, brujas, medicina holística, signos mágicos en los ricos y famosos. ¿Sigue siendo tan popular como siempre? ¿Por qué lo preguntas? Tad había descubierto que existía una respuesta ideal para aquella pregunta. Una de las mejores ventajas de ser escritor era que uno siempre tenía una respuesta para el ¿por qué lo preguntas? Bueno, tengo una idea para un relato, declaró. Todavía está en período de exploración, pero tiene posibilidades, creo. ¿Qué quieres saber? Si los gorriones tienen algún papel o significado en alguna superstición o mito popular norteamericano, que tú conozcas. El ceño fruncido de Rowley empezó a aparecer la topografía de un planeta extraño, claramente hostil a la vida humana. Mordisqueó la boquilla de la pipa y murmuró. "Mm, no se me ocurre nada ahora mismo, Tadeus, aunque me pregunto si es esa la única razón de tu interés". Qué iluso soy, volvió a decirse Tad. Bueno, tal vez no, Rowley, tal vez no. Tal vez solo lo he dicho porque no puedo explicarte la razón de mi interés en cuanto a las palabras. Dirigió una rápida mirada a sus escoltas y volvió a clavarla en Rowley. Ahora mismo tengo un poco de prisa. Los labios de Rowley vibraron en una leve sonrisa casi etérea. Ya veo. En fin, gorriones, unos pájaros muy comunes. Demasiado, me parece, para tener connotaciones supersticiosas importantes. Aunque ahora que lo pienso, creo que hay algo. Aunque no sé si me confundo con los chotacabras. Déjame comprobarlo. ¿Estarás aquí en un rato? No más de media hora, me temo. Bueno, quizás encuentre algo en el libro de Berringer, Costumbres Populares de Norteamérica. En realidad no es mucho más que un recetario de supersticiones, pero algo me dirá. En cualquier caso, siempre puedo llamarte. Sí, siempre puedes hacer eso. Una fiesta encantadora en la que diste con Liz y en tu honor Tom Carroll, comentó Rowley. Desde luego, ustedes siempre dan las mejores fiestas. Liz es demasiado encantadora para ser tu esposa, Tadeus. Debería ser tu amante. Gracias. Eso supongo. Resulta difícil creer que Tom Carroll haya embarcado hacia el puerto brumoso de la jubilación, continuó Rowley, con entusiasmo. Llevo más de 20 años oyéndole tirarse pedos como a trompetazos en el despacho de al lado. Espero que el próximo inquilino sea más silencioso. O tal vez más discreto. Tal soltó una carcajada. Wilmina también se lo pasó muy bien, dijo Rowley, bajando la vista con aire socarrón, pues sabía perfectamente lo que Tad y Liz opinaban de Billy. Estupendo, respondió Tad. Para él, Billy Burks y la noción de pasarlo bien eran conceptos excluyentes.
pero dado que ella y Rowley habían formado parte de una coartada realmente providencial, supuso que debía alegrarse de que hubieran asistido a la fiesta. Si se te ocurre algo respecto a ese otro asunto, los gorriones y su lugar en el mundo invisible, sí, desde luego. Rowley hizo un gesto de cabeza hacia los policías. Buenas tardes, caballeros. Pasó al lado de los agentes y continuó la marcha hacia su despacho con algo más de decisión. No mucha, pero un poco más. Tad lo vio alejarse pensativo. ¿Quién era ese?, preguntó Garrison o Harriman. Deleuze, murmuró Tad, profesor de gramática y folclorista aficionado. Da la impresión de necesitar un plano hasta para encontrar el camino a casa, comentó el otro policía. Tad llegó a la puerta del despacho e introdujo la llave. Es más despierto de lo que parece, comentó, mientras empujaba la cerradura. No se dio cuenta de que Garrison o Harrington estaban junto a él, con una mano en su chaqueta deportiva de talla especial para grandulones, hasta que hubo encendido las luces del techo. El corazón de Tad experimentó tardíamente un vuelco de temor, pero el despacho estaba vacío, por supuesto, vacío y muy ordenado, ya pasada la constante acumulación de trastos inútiles a lo largo de todo un curso, tan ordenado que parecía muerto. Por alguna razón que no supo precisar, le asaltó una súbita oleada de añoranza, el vacío de pérdida que casi le provocó náuseas, una mezcla de sensaciones, una pesadumbre inesperada y profunda. Era como en la pesadilla, era como si hubiese acudido a aquel lugar para despedirse. Déjate ya de esas malditas tonterías, se dijo para sí, y otra parte de su mente replicó en silencio. Se ha acabado el plazo, Tad. Se ha acabado el plazo y me parece que has cometido un error muy grave al no tratar al menos de hacer lo que ese hombre te pedía. Más vale una salida provisional que no tener ninguna. Si quieren café, se pueden servir una taza en la sala de profesores, invitó. Conociendo a Rowley, seguro que la cafetera estará llena. ¿Dónde queda eso?, preguntó el compañero de Garrison. Al otro lado del extremo del pasillo. 2 puertas más allá, indicó Tad, mientras abría una carpeta. Se volvió hacia los policías y les dirigió una sonrisa que se notaba falsa en sus labios. Creo que podrán oírme si grito. Bien, pero asegúrese de hacerlo si sucede algo, le advirtió Garrison. Desde luego. Podría enviar a Manchester a por el café, continuó el policía, pero tengo la sensación de que desea tener un poco de intimidad. Sí, tiene razón, ya que lo menciona. Está bien, señor Bedmont. Miró a Tad con aire grave, y de pronto Tad recordó que el tipo se llamaba Harrison. Claro, como el ex Beatle. Qué tontería haberlo olvidado. Pero recuerde que esa gente de Nueva York murió de una sobredosis de intimidad. Sí, pensaba que Phyllis Meyer o Ricky Cowley habían muerto en compañía de la policía. Tad pensó en decirlo en voz alta, pero se abstuvo. Al fin y al cabo, esos chicos, esos policías, solo trataban de cumplir con su deber. No sea agorero, agente Harrison, replicó. Hoy el edificio está tan silencioso que hasta oirían los pasos de un hombre descalzo. De acuerdo. Estaremos al fondo del pasillo, en... ¿cómo se llame? La sala de profesores, eso. Los 2 hombres salieron y Tad abrió la carpeta rotulada Solik, Sem. En su imaginación continuó viendo a Rowley de Leps y su guiño breve y discreto. Continuó también oyendo la voz que le decía que el plazo había terminado, que había pasado al lado oscuro, al lado donde se agazapaban los monstruos.